Sí, hermano, como ya bien ustedes saben, quien va a exponer la palabra es mi hijo. Vamos a hoy escuchar lo que ustedes pueden hacer en su casa también. Él tiene 31 años llevándolo a ellos en el Evangelio y enseñarlo dentro de mi hogar. Oye, todos los días, hermano, todos los días. Yo le llevo palabras a ellos dentro de la casa. Después que ellos salen de su trabajo, comen y ellos desfilan para la sala. Ya están acostumbrados. Y hoy vamos a ver lo que Dios ha permitido en mi corazón enseñarle a ellos. Lo que yo he aprendido del Padre, del Hijo y del Espíritu. Mire, siento la presencia de Dios. Oiga, siento un vientito aquí. Oye, un vientito, lo siento así. Y siento la presencia de Dios. Y yo estoy seguro que mi hijo tiene que estar sintiéndola. Yo le digo a los hermanos que enseñen a sus hijos, no solamente en las clases bíblicas, enséñala en su casa, en sus hogares. No importa la edad que tengan. Ya si al añito ya ellos deben que entienden, hablen del Evangelio. Instruye al niño en sus caminos y cuando lleguen a grande, aquí está el ejemplo. El ejemplo de mi otro hijo. Si es la voluntad de Dios, Dios obrará en él también. Así que vamos a orar por él para que todo lo que Dios le ha dado. Mire, hermano, se metió en ayuno ayer. Así se hace. El ayuno es para romper cadenas, las almas que se pierden. Hermanos, créalo, por las almas que se pierden, más que nada por las almas que se pierden. Romper todas las cadenas, las ataduras que traten de perturbar su hogar, su familia, su matrimonio. Y luego lo demás, empiecen a pedirle lo que ustedes entiendan que deben pedirle a Dios y Él los va a escuchar. Padre, te doy gracias. Te ruego en este día, Señor, este día tan bello y precioso que tú has hecho, donde yo sé que tú vas a usar aquí a mi hijo. Para la gloria y honra tuya nos vas a hablar, Señor. Yo voy a sentarme a escuchar lo que tú tienes para nosotros, que tú le has dado a él, Padre. Que yo sé que él se ha esforzado, Señor, constantemente leyendo la palabra. Lo que tú le has enseñado, él lo va a exponer aquí a tu pueblo. Y hoy vamos a aprender de ti, no de él. Yo aprendí de ti. Él aprendió de ti, no de mí. Y hoy, Señor, vamos a aprender de ti, de lo que tú has puesto en el corazón de él. Glorifícate de una manera especial. Yo reprendo todo espíritu del diablo. Yo reprendo toda fuerza, toda mentira, todo poderío, toda obra de Satanás que quiere imponer, Señor, cosas raras aquí en esta iglesia. Padre, yo lo ato en el nombre de Jesucristo. Yo las ato en el nombre de Jesucristo. Y declaro la mente de esta iglesia abierta para ti, para tu palabra. Declaro mi mente abierta para tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Padre, qué honor para mí para presentar a mi hijo. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Así como dijo papi, ayer me metí en un ayuno. Sí, fue hasta las 12 del mediodía. Mi tía me dijo, no lo hagas el día completo, como tu primer ayuno. Pero el Señor me inquietó a decir algo. Como papi dijo hace como 2 semanas, creo que fue el testimonio, que hubo un mover del Espíritu, que papi dijo, aquí está Jesucristo. Santo. En la casa, que todos nos pusimos a orar. Y en ese día, el Señor me puso, recuérdate de lo que el pastor te dijo, que si ya estabas listo para predicar. Él llevaba ya tiempito diciéndome, ¿estás listo? ¿Estás listo? Y yo no lo sentía que era del pastor, lo sentía que era el Espíritu de Dios hablando para mí. Y yo le dije ese día,
pero Señor, yo no sé ni qué voy a decir. Y estas fueron las palabras del Espíritu de Dios que me dijo: si tú no estás listo ahora, nunca vas a estar listo. Y recuérdate de Moisés, que era tartamudo. Santo. Y el Señor le dijo: es que tú no eres el que vas a hablar, el que voy a hablar voy a ser yo. Sí, Señor. Y no sé si están viendo las noticias de lo que están pasando, las cosas, que lo único que indica que Jesucristo viene ya en cualquier momento. Eso es. Y hay algo que yo vi hace como 2 semanas, el levantar de la inteligencia artificial, que sabe lo que están diciendo. La compañía grande, verá el nombrecito que le pusieron, se llama Nvidia, escrito de otra forma, pero Nvidia. Y están diciendo: vamos a reemplazar al ser humano. Ya están empezando en China, los policías, están el ejército. Y saben que no sé cuántos hay trabajadores de yardas, pero por lo menos yo y mi hermano somos trabajadores de yardas. Y dijeron: ya no van a haber trabajadores de yardas. No es el mensaje, porque no es el mensaje, pero el Señor me dijo: tócalo. Y quiero que busquemos en Daniel 7:4, para que ustedes vean que sí, la Biblia habla de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que quizás a veces hay gente que dice: no, pero queremos escuchar inteligencia artificial. ¿Cómo en ese tiempo van a decir algo que no existía? Pero sí lo dice. Como dije, Daniel 7, vamos a leer versículo 3 y el versículo 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fueron levantadas del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Eso no es parecido a la inteligencia artificial, que engañan a muchos porque ya parecen personas. Ya pusieron hasta uno que bailaba, peleaba, que parecía un hombre. Pero lo que dije, eso indica que Cristo viene ya en cualquier momento. Eso es. Y el mensaje, porque este es el mensaje que Dios me dio, es parecido al que siempre lo voy a mencionar, el testimonio de la hermanita Jennifer, que me inquietó a mí a orar más, porque sabía que la única forma de vencer a esta carne era orando, porque no estaba orando como se supone. Y ese es el mensaje que Dios ha inquietado, que nosotros decimos, me incluyo yo, que nos vamos en el rapto, pero si no estamos preparados, Sí, Señor. orando, ayunando, leyendo la palabra, no haciendo lo malo, es la forma que nos vamos en el rapto. Y ahora vamos a entrar, que este sí es el mensaje, Mateo 4. Mateo 4. Mateo 4, vamos a leer del versículo 1 al 11. Nuevamente la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, al desierto, para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo
le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dijo: he aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjate que eso primero que me deja impresionado, que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, hay a veces que Dios nos pone prueba. Pone prueba para probarnos. ¿Cómo podemos saber si yo he cambiado, si yo soy diferente, si Dios no nos prueba? Hay una forma de saber. Y fíjate que aquí estaba ayunando y estaba orando. O sea, aunque estemos orando y estemos ayunando, va a venir Satanás, que el Señor lo reprenda, a ponernos cosas. Como lo que yo le dije, nos pone dudas, como me hizo a mí: pero tú no puedes hablar, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Pero ¿sabes qué? Jesucristo nos enseña aquí que la forma de vencerlo es orando, ayunando y leyendo la palabra. Mira cómo dice aquí: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y vamos a probar que él sí leía la palabra. En Deuteronomio 8, el versículo 3, si lo quieren buscar. Deuteronomio 8. El versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, que lo dice la palabra, que Jesucristo, Él se metía al templo a leer la palabra y a orar y a ayunar. Y por eso fue que en ese momento Él pudo vencer las tentaciones de Satanás. Porque si Él no estuviera orando, no las hubiera vencido. O sea, hay que orar y hay que ayunar. Y ahora volvemos a Mateo otra vez y nuevamente probar que Jesucristo leía la palabra. Mira lo otro que le contesta. Jesucristo le dice, después en el número 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dice en Deuteronomio, ahí mismo, 6, Deuteronomio 6, el versículo 16, dice: no tentarás Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Mesá. O sea, lo mismo, él estaba leyendo la palabra, estaba orando, estaba preparándose, porque si no lo hacemos vamos a caer en las tentaciones. ¿Qué tentaciones? Matar, robar, alcoholismo, prostitución, mentira, orgías, pornografía, tantas cosas que a nosotros nos vienen, jóvenes o no jóvenes, nos vienen, porque sí nos vienen. Y nuevamente, para que vea que él leía, en el número 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo mismo, Deuteronomio 6,
versículo 13. Versículo 13. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. O sea, nuevamente, o sea, Cristo nos manda a orar. Eso es lo que el Señor me inquietaba. Y estaba viendo predicaciones de Gigi Ávila en el ayuno. Y él decía, hay que orar. Porque si no oramos, no estamos haciendo nada. O sea, la palabra dice, vienen a ser címbalo que retiñe. Y quizá después decimos, porque a mí me puede pasar, pero Señor, yo no sé orar. Yo no sé orar. Sencillo. Vamos a Mateo 6. Mateo 6. Versículo del 5 al 15. Y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tienen necesidad, antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. O sea, mira la guía que el Señor nos está poniendo. Que la vasta mayoría de la oración tiene que ser adorando. Porque ahí mismo te lo dice, ya Dios sabe tus necesidades. Dios sabe si tú necesitas comida. Dios sabe si tú necesitas trabajo. Dios sabe si tú necesitas casa. Dios sabe si necesitas esposa, si necesitas esposo. Dios sabe todas las cosas. Cuando leemos la vasta mayoría de las cosas que dice aquí, hágase tu voluntad. Pero empieza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, adora al Padre, adora al Hijo, adora al Espíritu Santo. Dile que Él es bueno, que Él es santo, que como Él no hay nadie. Esa debe ser tu oración. No pidiendo cosas, si la puedes pedir, pero que no sea el enfoque de tu oración. Eso es. Porque si ese es el enfoque de tu oración, siempre me recuerdo en Puerto Rico, cuando yo iba a la iglesia al culto de los jóvenes, un pastor que se llamaba Alberto, que donde quiera que esté, que Dios lo bendiga, decía, Jesucristo no es el genio de los 3 deseos. O sea, que yo lo voy a frotar, que Él salga cuando yo lo necesito. O sea, cuando necesito casa, ahí voy a orar. Cuando necesito una esposa, ahí voy a orar. Cuando necesito comida, ahí voy a orar. No. Hay que orar en todo momento. En todo momento, porque ahí mismo te lo dice. Aquí mismo, mas no nos metas en tentación y líbranos del mal. O sea, para ser librados de las tentaciones, hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Y para que se cumplan las cosas, si las pidamos, cuando las pedimos, si estás pidiendo una casa, estás pidiendo una esposa, lo que sea que estás pidiendo, como yo dije, no es que no lo hagamos. Amén. Santo. No es que no lo hagamos. Aleluya. Es que no sea tu enfoque. El enfoque tuyo tiene que ser adorar a Dios. Que en medio de la alabanza, que más adelante
lo van a ver, es que Dios se glorifica y Él te va a libertar. Ahora vamos a ir a Mateo 21-22, que yo dije, que lo dice su palabra. Su palabra. Y dice Mateo 21-22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. O sea, lo único que le estoy diciendo, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo dice aquí, no es que no pidas, porque aquí no te lo está diciendo, lo que tú pides se va a cumplir, pero tienes que primero buscar de Dios, no hacer lo malo. Si hiciste lo malo ante los ojos de Dios, pedirle perdón en el nombre de Jesucristo. Y si tienes necesidad, Señor, necesito dinero para la casa, para la luz, lo que sea. Aquí mismo dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, lo vas a recibir. Pero todo está la cuestión de fe. Amén, eso es. De fe. Hay que tener fe. Porque si tú no crees, ¿para qué estás predicando? ¿Para qué estás sirviendo a Dios si tú no crees? Santo. Si no crees, ahora mismo si yo no creo, mejor me bajo del altar. Pero Dios ha hecho tantas cosas en mi vida que no me merezco. Desde pequeño, desde que yo era pequeño, Dios ha hecho grandes cosas que era para yo haber estado muerto. Pero Él no lo permitió. Porque Él sabía que yo iba a estar este día predicando su palabra. Eso es, sí, Señor. La palabra de Él. Porque no la palabra mía. Porque si es la palabra mía, nuevamente mejor me bajo del altar. Todo es por la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver. Ahora vamos a ir a Santiago 5. Santiago 5. Del versículo 13 y 14. Lo mismo que yo mencioné hace poquito. De que en medio de la oración es que Dios se glorifica. Se glorifica para la gloria y la honra de Él. Porque si no oramos, o sea, cuando te sientas débil, te sientas en debilidades, aquí mismo nos dice qué tenemos que hacer. El versículo 13 y 14 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. O sea, para ver ese principio, si alguno entre vosotros está afligido, haga oración. O sea, que a veces nos viene soledad. Esa es una de las cosas que estaba hablando aún los psicólogos, que hay una soledad que está atacando a la juventud, a los adolescentes, a los adultos, la soledad. Pero la soledad viene porque te lo dice aquí, porque no buscamos de Dios, porque pensamos que el alcohol me va a quitar la soledad. Fumando se me va a quitar la soledad. Viendo televisión, viendo deporte, se me va a quitar la soledad. Teniendo una esposa, teniendo un esposo, se me va a quitar la soledad. Pero aquí dice claro: alguno entre vosotros afligido, haga oración. O sea, si estás solo, órale a Dios. Ora, alábale. Empieza a adorarle, decirle que Él es bueno, que Él es santo. Que así se nos van a ir las aflicciones a nosotros. Se nos van a ir en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora miren esto, hermanos. Estamos hablando de la oración. Y a veces quizá pensamos, lo digo porque yo lo pensaba también, y el Señor me inquietaba y a veces no le hacía caso. Yo decía, no, eso no va conmigo, pero sí va conmigo.
porque está la palabra de Él. A veces pensamos que orando 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos, 20 minutos, que nos vamos a ir para el cielo. Eso no lo dice la Biblia. Vamos a ir ahora a Mateo 26. Versículo del 36 al 41. Antes de leer, el Señor me puso esto mientras yo estaba ayunando. El Señor me puso: aunque Cristo te da el mínimo para orar, no es el máximo que debes orar. No es el máximo. ¿Cuál es el mínimo? Ahora vamos a ver. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba el Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En esta versión dice, en el 40, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Me gusta esta versión de mi hermano. Mira cómo dice aquí: volvió entonces donde estaban los discípulos, y encontrarlo dormido, dijo: ni siquiera habéis podido velar conmigo 1 hora. Por eso fue que yo dije que el Espíritu de Dios me dijo: aunque Cristo te da el mínimo para orar, no es el máximo que debes orar. ¿Cómo lo sabemos? Cuando dice aquí: ni siquiera han podido velar 1 hora conmigo. ¿Qué significa la palabra ni siquiera? Se utiliza para enfatizar una negación, indicando algo mínimo o esperado que no sucedió. Santo. O sea, el mismo Señor nos dice: ni siquiera puedes orar 1 hora. 1 hora. Y yo me recuerdo que papi, como él dijo que él nos hablaba a nosotros, decía, porque a veces podemos decir: Señor, pero yo no puedo orar 1 hora corrida. ¿Sí? Puedes orar 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde, 20 minutos por la noche. Ahí hiciste la hora. En cualquier momento. Si tu momento de orar es antes de ir al trabajo, mientras estás en el carro, coge ese momento para orar. Si tu trabajo es media hora, de tu casa al trabajo, ora esa media hora ahí, dedícasela a Dios. Yo, para la gloria de Él, antes de ir a trabajar, estoy dedicándole ese tiempo a Él. Porque yo mismo decía: pero si yo he visto el par de minutos. Porque gracias a Dios, papi nos deja todo listo para el trabajo. O sea, yo tengo ese tiempo para orar. Y lo estoy usando para orar de madrugada. Gracias a Dios, cuando yo y papi vamos a la pista, que tenemos un tiempo, hay 1 hora que caminamos, cogemos un tiempo para orar también. Sí, Señor. Y después por la noche, para la gloria de Dios, Él me permite orar otra vez. ¿Por qué? Porque como dice el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Si tú me preguntas a mí, y como papi dijo la otra vez, tú le preguntas a cualquiera, en ningún momento te va a dar deseo de orar, porque esa es la carne. Te va a poner cosas. Ya oraste ahorita. No, ahorita lo haces. Te pone cosas que te gustan, como a mí, que me gusta el deporte. Ve primero el deporte y después ora. No. Hay que orar primero, dedicarle el tiempo a Dios primero. Porque a veces nos vienen tentaciones y caemos por lo que dice aquí. Que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, caíste en la tentación porque cogiste el tiempo de Dios que tú tenías separado para usarlo para otras cosas que no eran la voluntad de Dios. Eso es. Porque Santo. el Espíritu de Dios nos habla. ¿Y cómo tú sabes que el Espíritu de Dios te habla? Sencillo, porque Él te va a hablar por la palabra. Pero lo mismo, ¿cómo vamos a saber que Él no está hablando si no leemos la palabra? Y mira otra vez lo que puso el Espíritu de Dios. Aunque Cristo te da el mínimo para orar, que lo dice aquí, no has podido velar 1 hora conmigo. No es el máximo, no es el máximo que debemos orar. Ahora vamos a entrar, Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Santo. Ese es el máximo, que ores sin cesar. Porque hay a veces Vamos, que Dios. quizás con 1 hora tú puedes vencer quizás las cosas, porque en ese momento estás quizás fuerte o son cosas fáciles. Pero hay cosas que con 1 hora que oremos no se van a ir. No se van a ir, porque el Señor también nos quiere probar. ¿Por qué? Porque cuando estemos allá en el cielo vamos a estar orando 24/7. Vamos a estar alabando a Dios 24/7. O sea, no predica media hora. Ora media hora. Alaba a Dios media hora. 20 minutos. No, aquí te dice orad sin cesar. Nuevamente, Bueno, Dios. el máximo de Dios, Romanos 12:12. Romanos 12:12. Y dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Santo. Constantes. Aleluya. Constantes. O sea, como yo dije ahorita, el Espíritu de Dios, aunque Él nos dio el mínimo, no es el máximo que hay que dar. Dice constantes en la oración. ¿Y por qué hay que ser constantes en la oración? Sencillo. Porque Qué bueno, Dios. me recuerdo la hermanita, creo que Erika, ¿verdad? Se llama Erika. Ella dio un testimonio que estaba hablando que a veces pensaba que mi esposo es mi enemigo, porque eso es lo que pone Satanás. Aquel es tu enemigo, mi jefe es mi enemigo, mi esposa es mi enemigo. Pero nuestro enemigo no es la esposa, no es el esposo, no es mi amigo, no es mi jefe. Ahora vamos a ver quiénes son nuestros enemigos. Efesios 6. Efesios 6, vamos a leer del versículo 10 al 18. Efesios 6, versículo 10 al 18.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, acabando todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, velando con ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira como dice el 18, lo mismo, aunque Cristo da el mínimo para orar, no es el máximo que debes orar, orando en todo tiempo. O sea, lo mismo si estás en el trabajo. Nosotros, que mi hermano y yo somos electricistas, a veces tiramos cables, montando equipo. Oye, empieza a adorar a Dios, aunque sea en tu mente. Sí, señor. En tu mente, empieza a adorar a Dios, empieza a orar. Porque aquí me lo dice, para que podamos, en el 11, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo no va a dejar de acecharnos. Porque ¿sabe qué? Que lo vimos en el desierto. Porque a veces pensamos, porque yo leo la palabra, voy a ser salvo. En el desierto, volver al desierto, el desierto, Mateo 4, que no nos equivoquemos, que es leer la palabra. Mira lo que le dijo Satanás, que el Señor reprenda en el nombre de Jesucristo. Amén. Y entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. O sea, él leía la palabra. Él leía la palabra. Y aquí abajo Jesucristo se lo negó. Dios, no, esa no es palabra. Escrito está también. Escrito está también. O sea, reconocía Jesucristo que si eso estaba en la palabra de él. Pero a veces el mismo Satanás puede usar la palabra de Dios, que lo dice aquí mismo en su palabra, para confundirnos y hacernos pensar cosas que no son. Un ejemplo grande: uno que está soltero ve a cualquier mujer, o una mujer a un hombre, wow, esa muchacha me gusta, y viene Satanás por ahí. La palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, Santo. y te lo usa para que caigas. Pero por eso es que Cristo nos manda a leer la palabra, porque después Él se la contestó con la misma palabra. La misma palabra de Dios, Él se la contestó. Ahora vamos a ir Mateo 17, 21. ¿Por qué es importante ayunar y orar? Porque ahí mismo leímos en Efesios cuáles eran nuestros enemigos. Nuestros enemigos son los demonios, que el Señor reprenda en el nombre de Jesucristo, y Satanás. Y mira lo que dice Cristo, Mateo 17, 21. Para este género no sale sino es con oración y ayuno. O sea, si no oramos, los demonios no se van a ir. Sí, señor. Si no ayunamos, los demonios no se van a ir. Los demonios son como un ejército. En un ejército hay soldados principiantes,
Pero hay otros, corporal, sargento, coronel, que tienen rango. Sí, Señor. Y por eso es que te dice aquí claro, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Porque quizás hay demonios, realmente que el Señor los reprenda en el nombre de Cristo. Amén. Que- Santo. Quizás tú haciendo una pequeña oración salen, hay otros que no. Y por eso que Cristo mismo dice que hay que orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo y ayunar. Ahora vamos a ir a Primera de Pedro 4:7. ¿Por qué es que hay que orar en todo momento? Más importante que pedir las cosas, más importante que para que salgan los demonios. Lo que yo dije al principio, Primera de Pedro 4:7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Santo. Como yo dije, hay que estar mirando las noticias, no enfocarnos en eso. Una vez mi abuela me llamó, me dijo: ¿tú no ves noticias? Y yo: no veo noticias, no me enfoco en eso, porque las noticias nos cargan a nosotros también, viendo matanzas, robos, violaciones, tantas cosas que se ven, y solamente uno mira cosas como lo que yo dije ahorita de la inteligencia artificial. Son profecías que la palabra habla. La guerra esa entre Irán e Israel que está sucediendo, profecías de la palabra. Señor. Como dice aquí, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. O sea, Cristo nos quiere orando, Amén. orando en todo tiempo. Amén. Como yo dije, si en el trabajo tienes tiempo para orar, ora. Si en la escuela, a los jóvenes, tienes tiempo para orar, ora. Amén. Porque así es que se van a ir los demonios. Santo. Sí, Señor. Se van a romper las cadenas. Eso es. Santo el que vive. Antes de cerrar el mensaje, quiero que busquemos Santiago 5 nuevamente. Es bueno, mi Y rey. vamos a leer el 15 y el 16. Es bueno, mi rey. Porque a veces, bueno, vamos a hacer una administración. Pero mira para qué son las administraciones. Dice el 15: y la oración de fe Santo. salvará al enfermo, Sí, Señor. y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, Asalaya. le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, por eso es que hay que orar, como el pastor siempre dice, orar los unos por los otros. Usa el tiempo de oración, como lo que dijo papi. Yo hice el ayuno por las almas que se pierden, porque ese debe ser el ayuno. No es para por mí, para pedir cosas, es por las almas que se pierden, que son muchas, lamentablemente, porque el mundo los ha transgresado a hacer lo malo, y también los cristianos, no el discípulo de Dios, el cristiano, han cambiado la palabra de Dios, Sí, Señor. y por eso es que estamos como estamos. Ahora quisiera, pues, que nos pongamos en pie. Creo que este mensaje nos ha tocado a todos, Amén. Eso es. empezando por mí, porque como dicen Santo por ahí, el que primero vive. habla al predicador y después a la gente. Gracias, Nuevamente Padre. leo lo que el Señor me dio en el ayuno. Aunque Cristo te da el mínimo para orar, no te dice el máximo que debes orar. Eso es santo. No voy a ser Gracias. llamado
Pero sí, al que quiera fuerzas para orar, desde ahí mismo, sentados, parados, levante sus manos. Si oraba 5 minutos, para que ore 10, 15. Si oraba 15, para orar media hora. El que ore media hora, que ore 1 hora. Sí, Señor. El que ora 1 hora, que ore 2, 3, 4, 5, lo que sea. La recibo, Padre. Padre, hoy estoy aquí ante tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque me permitiste exponer tu palabra. Porque no es la palabra mía, es tu palabra, Espíritu Santo. Sí, Señor. Gracias, Padre. Primeramente, perdona todos nuestros pecados. Amén. Perdónanos, Padre. Si en algún momento te ofendimos ayer por la noche, hoy por la mañana, antes de venir a la iglesia, perdónanos, Padre. Y como leímos ahorita, si ofendimos a alguien, Señor, le pedimos perdón, porque aquí mismo dice, Padre, que tenemos que amarnos unos a los otros. Padre, así como tú me pusiste en el ayuno, que no hay máximo para orar, Señor, hoy te pido que nos dé fuerza para orar. Nos dé fuerza, Señor, para orar en todo momento. Porque tu palabra dice, Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo, Sí, Señor. que nos fortalece. Sí, Señor. Tu palabra dice en el Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Sí, Señor, mi alma. El Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. También dice Isaías 54:17, ningún arma forjada contra mí prosperará. Sí, Esa es Señor. promesa para los hijos Gracias, de Dios. Jehová. Gracias, Padre. Y aquí todos somos hijos de Jehová. Sí, Señor. Por eso, Padre, nuevamente fuerzas para orar, Padre. Porque el enemigo siempre nos va a acechar, va a tirar dardos, va a tirar gusarañas, cosas raras en nuestra mente, para que nosotros pequemos contra ti. Porque como salió en tu palabra, que Él también sabe de tu palabra, y Él sabe que el tiempo se le está acabando. Pero Padre, tu palabra dice nuevamente en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy te pido, Señor, te ruego, Padre, que nos dé fuerzas para orar y vencer. Y todos los que tengan peticiones aquí se cumplan en el nombre de Jesucristo. Sea lo que tengan, sean enfermedades, para que sean libertados de la enfermedad. Recibimos, Señor. Son sanos en el nombre de Jesucristo. Recibimos, Padre. Los que necesitan esposa, los reciban en el nombre de Jesucristo. Recibimos, Señor. Los que necesitan esposo, los reciban en el nombre de Jesucristo. Recibimos, Padre. Gracias, Señor. Los que necesitan dinero para pagar sus casas, los que necesitan casa, los que necesitan trabajo, los que necesitan, Señor, salud. Amén. Señor, Recibimos, lo pedimos Padre. en el nombre de Jesucristo, que va a ser hecho. Gracias, amén. En el nombre de Jesucristo, Señor, porque nada se mueve si tú no lo permites, Padre. Sí, Señor. Nuevamente, Señor, que nos dé fuerzas para orar, que podamos orar, Señor, más tiempo, porque tu palabra lo dice claro, que hay que orar sin cesar. Tú no nos das el máximo, Señor, el máximo es para siempre, porque así vamos a estar cuando estemos allá en el cielo, Amén. adorando a Cristo, Santo el que vive. orando 24/7, Sí, Señor. Señor, papá. Por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido fuerza nueva para mí y para aquí mis hermanos y hermanas, Señor. Porque sabemos que tú vas a regresar ya a Cristo en cualquier momento. Sí, Señor. Y tú nos quieres preparado. Y si fuera el sonar de la trompeta ahora, todos nos vayamos contigo. Amén. Amén. Padre, en el Amén. nombre de Jesucristo, Señor, Y amén, te lo pido, papá. tu Hijo amado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Y amén.
Así que, hermano, ese fue el mensaje que Dios me dio, orar en todo momento. Que el Señor les bendiga. Amén.